La resurrección, hermanos. Nuestro Señor Jesucristo se levantó de los muertos, pero hacemos bien en meditar en todo lo que Jesús hizo, en las palabras que Jesús dijo en la cruz del Calvario. Así es que vamos a tomar ese tiempo, vamos a hablar acerca de cada una de las frases que Jesús expresó desde la cruz del Calvario y nos vamos a dar cuenta que es un ejemplo para nosotros. Pero bienvenidos, hermanos. ¿Qué les parece si sale de su lugar, se saluda a alguien? Siempre es una bendición volver a vernos. Que Dios te bendiga. Siempre es grato saludarnos, hermanos. Danos un abrazo. Este es el que para que Rubén. Tome su lugar, hermanos, si ya terminó de saludar. La muerte y la resurrección de Jesucristo hizo posible de nosotros una familia, hermanos. Somos una familia en el Señor. Es gracias a Él, al sacrificio que Él hizo. Y hoy vamos a meditar en las 7 palabras de Jesús en la cruz del Calvario, que es nuestro ejemplo. En el tiempo de Jesús, la crucifixión era una muerte muy cruel y muy dolorosa. Un castigo guardado para los peores criminales y terroristas. Las palabras que salían de la boca de los crucificados eran, por lo general, gritos de dolor y maldición. Por lo general eran así, hermanos. Ahora, en el caso del Señor Jesucristo, no fue así. Aún en medio de su gran dolor, de la humillación y de los insoportables abusos que sufrió, Él emitió palabras de amor y de perdón. De ahí que el apóstol Pedro, tiempo después, nos invita a que sigamos sus pasos. Mire cómo lo dice el apóstol Pedro. Primera de Pedro 2, 21 al 23. Porque también Cristo sufrió por nosotros, con lo que nos dio un ejemplo para que sigamos sus pasos. Y mire cómo lo describe el apóstol Pedro. Cristo no cometió ningún pecado, ni hubo engaño en su boca. Cuando lo maldecían, no respondía con maldición. Cuando sufría, no amenazaba, sino que remitía su causa al que juzga con justicia. Así es que no hay duda, la vida de Cristo es un ejemplo que seguir. Pero no solamente su vida, hermanos, también la manera en que enfrentó su muerte. Porque en medio de tanto dolor y escarnio, su boca no profirió maldición alguna. No salió nada de él, algo que ofendiera a los demás. No, hermanos, él descansó en el Señor, entregando su causa. Y tenemos que ser santos como Él es santo, puros como Él es puro, mansos como Él es manso. Y debes saber que nuestro verdadero yo siempre viene durante las pruebas más dolorosas. Es ahí, en los momentos más complicados de la vida es cuando demostramos de qué estamos hechos o quiénes somos. Es ahí donde se demuestra, ¿sí? Los tiempos difíciles son los que revelan el verdadero carácter de una persona. Por lo tanto, podemos decir que la revelación más pura y más cierta del carácter de Jesucristo la encontramos en la hora de su crucifixión. Ahí, hermanos, cada palabra que Él dijo, cada palabra que expresó, y fue tan perfecto como lo fue durante su vida. Así es que su muerte solamente confirma el carácter perfecto que manifestó durante su ministerio aquí en la tierra. Y en su muerte Jesucristo nos enseña cómo vivir. Murió para enseñarnos a vivir. Esa es una bendición, hermanos. Amén. Yo le voy a invitar a que se ponga de pie y que hagamos una oración de gratitud al Señor. Vamos a pedir al Señor que Él hable a nuestro corazón esta tarde. Que cada una de las frases la hagamos nuestra, hermanos. Cada una de las palabras que Él expresó. Vamos a orar, por favor. Señor, gracias por este tiempo. Gracias, Señor. Gracias por tu gran amor, tu perdón. Gracias por la libertad que has adquirido por nosotros en la cruz del Calvario. Señor, tú sabes que nuestra única intención esta noche
es honrar y glorificar tu nombre. Queremos que a través de cada una de las frases que hemos de escuchar, podamos escucharte a ti, Señor, escuchar tu voz. Y que cada una de estas frases nos acerque más a ti. Y que nos enseñe, Señor, que aún en tu muerte tú nos has enseñado a vivir. Gracias, Padre Celestial. En tu nombre oramos, Señor Jesús. Amén. Bienvenidos, hermanos. Abra su corazón para que el Señor hable a su vida. Saliendo del pretorio marcha una procesión con rumbo al Calvario, sufriendo va un varón, la cruz sobre su espalda, llagándole está, no puede caminar, no puede dar un paso y cae por el camino, recibe un latigazo sobre su cuerpo herido, no puede avanzar, se escucha solo un grito, levántate maldito, no puede ser maldito aquel que en su dolor exclama con un grito, perdónale Señor, perdónale sus faltas, no mires su actuación, de ellos ten compasión. Sed tengo de un amigo, sed tengo de un amor, sed tengo de un hermano que tenga compasión, que acepte esta sangre que derramando estoy por su salvación. No puede ser maldito aquel que en su dolor exclama con un grito, perdónale Señor, perdónale sus faltas, no mires su actuación, de ellos ten compasión. No puede ser maldito aquel que en su dolor exclama con un grito, perdónale Señor, perdónale sus faltas, no mires su actuación, de ellos ten compasión. Pueden ocupar sus lugares, hermanos. Buenas noches, hermanos. Y en ese día, en esa cruz, hermanos, comenzaba el mayor sacrificio que el mundo ha conocido. Y por esa razón estamos aquí. Por eso nos saludamos y por eso venimos y alabamos a nuestro Dios. Porque ese sacrificio fue hecho en esa cruz, hermanos, no por méritos de nosotros mismos, sino por el amor que nuestro Señor Jesucristo tuvo para nosotros. Así es que en esta primera palabra mencionada allí en la cruz, nuestro Señor Jesucristo nos va a dar un ejemplo. El ejemplo es perdonar a otros. Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y los soldados echaron suerte para repartirse entre ellos sus vestidos.
Cristo murió perdonando a los que pecaron contra Él. Ese es el principio, es un principio por el cual vale la pena vivir. En su muerte, Cristo reveló su corazón compasivo, aún después de experimentar una de los peores tratos humanos. Cristo, el creador del mundo, vino a Él, pero el mundo no se lo agradeció. Los ojos cegados por el pecado no lo quisieron, ni vieron belleza alguna en Él. Poco después de su nacimiento, el rey Herodes trató de matarlo, lo que fue solo el inicio de la hostilidad de los hombres hacia Él durante toda su vida. Una y otra vez sus enemigos buscaron su destrucción. El perdón de Cristo a sus enemigos vino después del juicio falso de acusaciones inventadas. Y el juez admitió que no encontró falta alguna en Él. Sin embargo, lo utilizó para aplacar a la multitud que clamaba. Como ninguna muerte ordinaria iba a satisfacer a los adversarios implacables de Cristo, ellos se aseguraron de que padeciera la más dolorosa, intensa y vergonzosa muerte imaginable, la de morir colgado en una cruz. Su perdón vino como si Él hubiera colgado en la cruz desde una perspectiva humana a la víctima del odio, a la animosidad, la amargura, la venganza y la maldad vil de hombres y demonios. Lo primero que Él dice es una oración, una oración a Dios para que perdone a aquellos que le estaban quitando la vida. Oculta en su oración de perdón hay una comprensión de nuestro Señor Jesucristo de la miseria del corazón humano, porque no saben lo que hace, decía. Jesús comprendió el pecado del hombre y la ceguera del corazón humano. Él estaba consciente, desafortunadamente, de la ignorancia, de la depravación humana. Él sabía que sus asesinos no comprendieron la identidad de su víctima ni la inmensidad de su crimen. Ellos no sabían que estaban matando al príncipe de la vida, a su propio creador. Ellos, hermanos, como tú y como yo, hemos desvalorado esa muerte, hemos desvalorado ese sacrificio. Ellos, como tú y como yo, le hemos fallado a nuestro Señor Jesucristo. Ellos, como tú y como yo, no fuimos conscientes de ese sacrificio. Ellos no supieron que estaban asesinando al Mesías. Cristo oró por la necesidad más profunda de quienes lo mataron. Él estuvo más preocupado por perdonar a sus asesinos malvados que por buscar venganza. Ese es el corazón inconmensurable de Cristo. Esa es la revelación más profunda de un corazón puro, porque un corazón puro no busca venganza. Mientras le maldecía, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. El perdón, hermanos, es la necesidad más grande que tiene el hombre. Es la única manera de que podemos entrar en comunión con Dios y evitar el infierno. Es por esto
que Jesús oró por el perdón. Ideales nobles, resoluciones buenas y reglas excelentes por las cuales vivir son inútiles si no se trata con el pecado. Jesús comprendió la necesidad profunda del hombre. Él comprendió que la única manera de que el hombre pudiera escapar finalmente del infierno y conocer la bendición era si sus pecados eran perdonados. A Jesús no le importó que el pecado que buscaba perdonar era el pecado de aquellos que lo estaban matando. Debemos, hermanos, estar más ocupados con Dios, perdonando a aquellos que nos agreden, que ocupados en vengarnos de ellos. Debemos otorgar el perdón porque hemos sido perdonados. El sacrificio ya fue hecho. Tenemos la bendición y la dicha del perdón, de darlo y de recibirlo. Esteban, mientras era apedreado de muerte por predicar de Cristo, oró: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Siguió el ejemplo del propio Señor. Así debemos hacer nosotros. Hermanos, esta es una oportunidad de hacer vivo este ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Si hay alguien que merece su perdón, es el momento de otorgárselo, porque recuerden que hemos sido perdonados, nuestros pecados han sido pagados en esa cruz y ahora disfrutamos de la dicha de vivir, de disfrutar una vida eterna. Así es que los voy a invitar, hermanos, a que oremos y puestos de pie, pongamos en las manos de nuestro Dios esa carga que hay en cada uno de nuestros corazones. Todos tenemos a quien otorgarle nuestro perdón. Así es que esta noche los invito a seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Padre, te damos las gracias por el sacrificio hecho por tu Hijo. Gracias por el amor inconmensurable que nos mostraste en esa cruz. Por eso en esta noche, Padre, te reconocemos, te recordamos y le queremos dar el valor que se merece, Padre, a ese sacrificio hecho por ti. Señor Jesús, ayúdanos, ayúdame a perdonar a aquellos, Señor, que me han lastimado. Ayúdame a otorgar ese perdón que he recibido por parte tuya. Ponemos nuestra vida, ponemos nuestro corazón. Obra tú en ellos, Señor. Tú eres el juez justo y queremos que en nuestra vida se haga tu voluntad, Señor. Gracias por ese perdón. Gracias por ese sacrificio. Y en tu nombre oramos, Señor Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Buenas noches. Dice la palabra de Dios: Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas 23:43. Nuestro segundo ejemplo se narra en esta porción de la palabra donde nos muestra la frase alcanzar a otros. Es importante que pues en nuestra mente tengamos la conciencia de Cristo crucificado, y a su lado había dos malhechores. Todos conocemos esa historia de los malhechores, pero también conocemos que hubo uno de ellos que directamente lo reconoció como su Señor y como su Salvador. En ese momento el ladrón le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Ese fue un pedido específicamente de uno de los malhechores. Lucas 23:42. Y Jesús le contesta con todo el amor y con el objetivo claro de a qué venía él a esta tierra. Él venía a cumplir un objetivo y lo cumplió en cada instante de ese trámite, de esos años que estuvo presente en esta tierra. Y específicamente en el momento
clave de sufrimiento donde cualquiera de nosotros nos doblegamos. ¿Cuántas veces no nos pasa que incluso nos levantamos de malas y ya ni siquiera queremos hablarle a los demás? ¿Cuántas oportunidades perdemos de compartirle a otros el mensaje de salvación solo porque estoy de genio? Pero imagínense a Jesús habiendo sufrido el peor de los castigos físicos, físicamente mal, no perdió la oportunidad aún al borde de la muerte de cumplir ese objetivo de la salvación. ¿Y qué le dijo? De cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Imagínense la confesión que hizo el malhechor en ese momento, y sobre todo, pues ¿a quién se la hizo? A Dios mismo. Dios le reconoció el perdón de corazón y en ese momento le otorgó la salvación. Eso es algo que en nuestra vida pues nos tiene que marcar, porque es un ejemplo. Jesús vino a ponernos un ejemplo de cómo ser en nuestra vida. Y uno de ellos es que independientemente de las circunstancias, nuestro objetivo principal es alcanzar a otros. Y debemos de superar esas adversidades, esas lagunas mentales que muchas veces nos impiden tener pues ese amor por los demás y entender el sufrimiento de los demás. En ese momento el malhechor no sabía realmente, no había las condiciones que nosotros ahora tenemos en la palabra para reconocer el sacrificio y la resurrección de Jesús. En ese momento él todavía no lo experimentaba, pero él conocía las señales y seguramente sabía de la profecía. ¿Y qué hizo? Reconocerlo de corazón, aún en su condición. Y esto nos habla también de la misericordia de Dios, porque tocó el corazón del malhechor, le puso en su corazón, en su mente, esa necesidad de arrepentirse y ese deseo de reconocer a Jesús como su Salvador. Y en ese momento, pues él obtuvo la salvación. No había, como dice Juan 1:29, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No había quien afirmara que Jesús era el Hijo. Eso también es algo muy a destacar, porque él lo reconoció. Y la importancia es lo que Jesús hace con él. Ante las circunstancias más desfavorables y poco convincentes que se puedan imaginar, el ladrón estaba convencido de que Jesucristo era el Salvador. Eso es impactante. Si lo analizamos desde nuestra fe y desde lo contundente que es el acto de Jesús en esos momentos, claramente nos debe de llegar el mensaje de parte de Dios. ¿Cómo es posible para el ladrón venir a Cristo bajo aquellas condiciones? Bueno, pues solamente la salvación no es una obra de los hombres, es una obra soberana de Dios. Y esas circunstancias, bueno, más bien el Señor y no las circunstancias fueron las que impactaron el corazón de ese ladrón para acercarlo a la verdad. Entonces, esa también debe de ser nuestra convicción. Cuando compartimos a alguien, sabemos que el que lo convence no somos nosotros, no son nuestras palabras. Es Dios que lo ha preparado, que puede preparar el corazón de cada una de las personas que están allá afuera. Y el reto para nosotros es muy grande, porque la sociedad nos demanda cada vez mayores problemas, mayor inseguridad. Y nosotros, con ese compromiso que nos ha dado Dios, luz y sal, tenemos que marcar una diferencia. Tenemos que hacer que estas palabras no sean en vano, alcanzar a otros, que sea nuestro objetivo de vida y sobre todo nuestra lucha diaria independientemente de las circunstancias. Es importante saber que Jesús murió perdonando a aquellos que pecaron contra Él, como lo veíamos hace ratito, pero también brindando la verdad de la vida eterna a un alma que estaba condenada. El malhechor estaba condenado a perecer en el infierno, pero aún en sus últimos instantes de vida se arrepintió y Jesús le concedió esa salvación que ya es de nosotros por obra de Dios, por amor de Dios, y a través de ese mismo amor nos corresponde dar a los demás ese mismo mensaje. Y es un ejemplo maravilloso que podemos seguir. Vamos a orar, hermanos, los invito a ponernos de pie, por favor. Vamos a orar. Bendito Señor, Padre nuestro, te damos gracias en esta noche por tu sacrificio, Señor, porque
A través de cada una de los instantes que nos muestras en tu palabra, podemos ver, Señor, cuán perfecta es tu obra. Permítenos, Señor, actuar con ese amor de compartir a los demás, Señor, tu mensaje de salvación. Permítenos ser verdaderos siervos tuyos, Señor. Y gracias por la oportunidad que nos das el día de hoy de poder adorarte y poder reconocer lo que haces por nosotros. Te lo pedimos en el bendito nombre de tu amado Hijo Cristo Jesús. Amén. Cuán hermoso eres, Jesús, son tus palabras, es tu amor. Cuán glorioso eres, Jesús, es tu poder y fue tu cruz la que me salvó, me rescató, y un momento ahí nos dio libertad. Y te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti, Jesús. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti, Jesús. Vamos, iglesia. Cuán hermoso, fuerte que se escuche, eres, Jesús. Son tus palabras, es tu amor. Cuán glorioso eres, Jesús, es tu poder, fue tu cruz. Juntos dicen, la que me salvó, me rescató, y un momento ahí nos dio libertad. vamos, dice, te doy gloria. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti, Jesús. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti, Jesús. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Y con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Y te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti, Jesús. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti, Jesús. Que el Señor les bendiga, hermanos. Pueden ocupar sus asientos. Tercer palabra,
y Jesús continúa crucificado. Y en medio de los golpes, en medio del dolor, de la crítica, de la burla, mira hacia abajo y ve a su madre llorando, desconsolada, y María con una impotencia porque sabe que no puede hacer absolutamente nada. Aquella mujer que recibió mensaje de Dios a través de un ángel anunciando el nacimiento de Jesús, anunciando un rey, anunciando un salvador. Aquella mujer que vio crecer a su hijo durante 33 años. Ahora esta mujer ve a su hijo golpeado, azotado, con la espalda destrozada, desgarrada y crucificado. Ahí estaba María al pie de la cruz junto con Juan. Jesús mira desde la cruz y ve a sus más allegados, ve a sus queridos. Y tal vez por la situación uno podría creer que Jesús está concentrado en su dolor, pero esto va más allá de, y nos enseña este tercer ejemplo: atiende las necesidades de su madre. Dice en Juan 19, cuando Jesús vio a su madre y vio también presente al discípulo a quien él amaba, le dijo a su madre: mujer, ahí tienes a tu hijo. Y el discípulo le dijo: ahí tienes a tu madre. Y a partir de ese momento, el discípulo la recibió en su casa. Hermano, estos no son simples palabras. Esto nos ordena amar así como Él lo hizo. Y esto trasciende más allá del dolor. Esto trasciende más allá de la sangre humana. Él estaba muriendo. Entre más pasaba el tiempo, Él más sufría. El dolor era indescriptible, pero nunca perdió el control de la situación. Hermano, no sé qué esté pasando usted en este momento, qué situación, una enfermedad, no sé qué aflige a su corazón, pero hermano, le quiero decir que Jesús lo ama y Él lo cuida. Jesús murió manifestando un amor desinteresado. Parado al pie de la cruz, se mantuvo un grupo de 5 personas muy distinto a la multitud que simplemente se burlaba. Junto al apóstol Juan estaba María, la madre del Señor, quien estaba experimentando toda la furia de la profecía dada hace muchos años atrás por Simeón, que su alma sería traspasada a causa de su hijo, a causa de Jesús. Dice en Lucas: y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha, y una espada traspasará tu alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Dice la versión La Biblia, Dios habla hoy. Entonces Simeón los bendijo y dijo a María, la madre de Jesús: mira, este niño está destinado. ¿Está qué, hermanos? Destinado a hacer que muchos en Israel caigan o se levanten, y será la señal que muchos rechazarán. Cuando nos imaginamos la imagen de Jesús, comúnmente imaginamos a un hombre de unos 33 años, tal vez pelo largo, barba pronunciada, pero creo que pocas veces o nulo es el pensamiento de un Jesús niño, de un Jesús de unos 10, 12 años. Si en su casa tiene un niño de unos 10, 12 años, imagínenselo, o si tienen hijos más grandes, recuerden a su hijo de esa edad, de unos 10, 12 años. Yo creo que para nuestra mente es muy difícil entender que ese niño está destinado a algo, que ese niño a esa edad ya conocía, porque a esa edad de 10, 12 años fue cuando se perdió, ¿recuerdan? ¿Y dónde lo encontraron? En el templo. A esa edad él ya sabía lo que estaba destinado. A esa edad él ya sabía que la paga del pecado es ¿qué? Y no pecado de él, pecado nuestro. Porque esa cruz
ya tenía un nombre 20 y tantos años después. ¿Que era el nombre de quién? De Barrabás. ¿Que era el nombre de quién? De Daniel. Pero ese niño ya estaba destinado. Atada por amor, ella permaneció sufriendo en silencio, impotente, en la cruz de su hijo. A su lado estuvo Salomé, posiblemente su hermana, la madre de Santiago y Juan. Hasta parece apropiado en este momento el nombre de María, ya que su nombre viene de la raíz en hebreo que significa amargura o tristeza, Mara. Los romanos crucificaban a las personas muy cerca del suelo, así que es razonable entender que sus amados, sus seguidores, aquellas 5 personas que estaban ahí, estuvieran tocando sus pies. Es razonable entender que en ese momento, porque es un momento difícil, había sido azotado, estaba crucificado, tenía muy poco aliento. Es razonable entender que ellos pudieran escuchar la voz de su Señor. Déjenme decirles, hermanos, que no sé si sabían, pero una persona crucificada, dependiendo la persona, su aguante, dura de 1 a 3 días, sin romperle las piernas, claro. Rompiéndole las piernas dura muy poco. Los crucificaban en esta parte de la muñeca. Tal vez me van a decir que en la Biblia dice que en la mano, pero la traducción nos indica que es de la punta a la muñeca o de la punta al codo. Entonces los crucificaban de este punto para que duraran mucho tiempo, porque si lo crucificaban en las manos, con el peso se desgarraban y caían por su propio peso. A ellos los mantenían ahí para que cuando pasara la gente los vieran durante todo ese tiempo. No era fácil la situación. Cuando Jesús dijo, mujer, he ahí a tu hijo, si se dan cuenta, ya no la llamó como madre. ¿Cómo la llamó? Mujer, he ahí tu hijo. Porque él sabía que esta función como madre e hijo ya había terminado. En la cruz él estaba recordando nuevamente, no solamente a María, sino a todos, que ya no era el hijo de María, sino ahora era el Salvador. No obstante, su intención nunca fue llamar la atención, en ningún momento, sino entregar la madre al cuidado de Juan, y Juan al cuidado de su madre. Nunca te deja solo. A pesar de esta situación tan difícil, Jesús procura a los suyos, nos cuida a cada uno de nosotros. En medio de ese dolor que tengamos, en medio de esa aflicción, Jesús siempre nos cuida. Mientras Cristo moría, su madre estaba en su corazón. Fuera de la multitud, al pie de la cruz, quizás María era la más necesitada de todos. Y probablemente en este momento José ya había muerto, si no hubiera hecho tal encomienda hacia Juan y hacia María. Una vez más, vemos el amor desinteresado de Cristo. En la cruz, Él experimentó todo el peso del pecado, de nuestro pecado, la agonía de la cruz y la ira del Todopoderoso, un dolor interno mucho mayor que el externo. Y aún en medio de ese dolor, mostró compasión hacia nosotros. Sus pensamientos se dirigieron a alguien más, nunca se concentró en Él. Una demostración de la pureza de su carácter. Así es como debemos de vivir, hermanos. Nunca tan agobiados en nuestro propio dolor, en nuestros propios problemas, que esto nos quite de vista la necesidad de los demás. Dice allá en Filipenses 2:4, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Así es como debemos de vivir con este tercer ejemplo. Les invito a ponerse de pie y oremos, hermanos. Padre, te damos gracias porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Señor, agradecemos, reconocemos y aceptamos ese sacrificio que has hecho tú en la cruz.
Y venimos con corazones humildes, Señor, a pedirte que nos enseñes a amar así como tú nos amaste, que nos ayudes a construir lazos de amistad, lazos de familia aquí en la iglesia, Señor. Te pedimos que nos enseñes a cuidarnos los unos a los otros, así como tú se lo pediste a María, así como tú se lo pediste a Juan. Te pedimos que como iglesia nos ayudes a mantenernos humildes, fuertes, victoriosos y en amor. Te pedimos que esa esperanza de vida que hoy está pidiendo a gritos el mundo sea reflejado a través de ese amor, Señor, que solamente en ti podemos encontrar. Que esa sangre redentora pueda cubrir a cada uno de nosotros, Señor. Y te pedimos, Señor, que nos ayudes a que nunca olvidemos que esa redención en la cruz no fue solo eso, Señor, sino que también es un llamado a amar. Todo esto te pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús amado. Amén. Pueden tomar sus asientos. Buenas noches, hermanos. Son temas muy serios los que tocamos en esta noche, ¿verdad? Hablar acerca de las frases que nuestro Señor Jesucristo pronunció en la cruz, pues son temas muy serios y muy profundos, y realmente cada uno de ellos tiene una enseñanza muy importante para nuestra vida. Hoy voy a hablar acerca de la cuarta frase que nuestro Señor Jesucristo pronunciara en la cruz del Calvario. Dice la palabra del Señor ahí en Mateo capítulo 27, versículo 45. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: a Elías llama a este. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó en vinagre, y poniéndola en una caña le dio a beber. Pero los otros decían: deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Resulta irónico, hermanos, ver cómo el día de la crucifixión, mientras nuestro Señor Jesucristo está pagando por los pecados de toda la humanidad está dando rienda suelta al pecado. Resulta irónico, ¿no le parece? Es increíble pensar que mientras Él paga por los pecados, los pecadores están manifestando el pecado en su máxima expresión. Incompasivos, burlándose, maldiciéndolo. Qué impresionante. Y es interesante porque las cosas no han cambiado mucho hoy en día. Hoy en día, hermanos, mientras conmemoramos el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, muchas personas conmemoran el sacrificio de Cristo por los pecados pecando. Increíble, ¿no? Vemos cómo muchas personas hoy en día, teniendo un recuerdo del sacrificio de Cristo, tal vez una cruz colgada en su cuello, tal vez un crucifijo colgado en el retrovisor del auto, tal vez una cruz colgada en su casa, eso no les inhibe en lo más mínimo para pecar. Y hoy en día, hermanos, mientras estamos conmemorando el sacrificio de Cristo, le puedo asegurar que esto no ha inhibido en lo más mínimo la disposición de las personas a pecar. Le puedo asegurar que esta Semana Santa no se ha vendido menos cerveza y menos vino que otras semanas en el año. Le puedo asegurar que esta Semana Santa no se han dicho menos malas palabras o menos mentiras que otros días del año u otras semanas del año. Realmente es incongruente que mientras conmemoramos el sacrificio de Cristo por la cruz, lo hagamos pecando. ¿No le parece? Y creo que las personas, hermanos, hacen esto no en un afán de burlarse
o menospreciar el sacrificio de Cristo. Creo que la razón por la cual muchas personas hacen esto es porque verdaderamente no han comprendido las consecuencias que el pecado tiene para la vida y la forma tan severa con la cual Dios trata con el pecado. Y el Señor Jesucristo nos deja un ejemplo claro de la seriedad del pecado, de la forma como Dios mira el pecado y de las consecuencias tremendas que el pecado tiene en la vida de los seres humanos. A través de esta expresión que el Señor Jesucristo da, nos deja ver al menos dos cosas importantes que quiero mostrar. La primera es las consecuencias del pecado. Dios mío, ¿por qué me has desamparado?, dijo Jesús. Otras versiones han traducido correctamente, ¿por qué me has abandonado? No son muchas las personas que han llegado a experimentar abandono. No sé si usted alguna vez ha experimentado abandono en su vida. No son muchas las personas que lo experimentan. Pero si lo ha hecho, se dará cuenta que el abandono es una de las experiencias más tristes y más difíciles que una persona puede experimentar. El abandono es algo terrible. Pero ¿sabe qué es interesante? Que cuando nosotros llegamos a experimentar abandono de las personas que se supone deberían de cuidarnos y amarnos, y algunas veces el abandono se da porque simplemente tienen que partir por el ciclo de la vida como nuestros padres. Cuando llega a darse eso, tenemos la bendición de que tenemos la presencia y el consuelo de Dios y la compañía de Dios a nuestra disposición. ¿No es cierto? Si usted ha llegado a experimentar abandono, sabrá que en ese momento usted puede mirar al cielo y buscar al Señor y encontrarlo. Pero qué difícil es esta expresión del Señor Jesucristo cuando de quien se expresa que lo ha abandonado es su propio Padre. Su propio Padre. Le ha dado la espalda y lo ha dejado allí solo. Y la razón del por qué hizo esto, hermanos, y la razón del por qué Jesús está experimentando todo esto, no es otra más que el pecado sobre él. Porque el pecado al menos tiene tres consecuencias importantes. La primera es dolor, la segunda es la muerte y la tercera es la separación. No existe pecado que no conlleve estas tres cosas: dolor, muerte y separación. Yo me pongo a pensar, ¿por qué el Señor Jesucristo no murió de una manera, no sé si exista la palabra, indolora? ¿Por qué no simplemente murió a través de una espada que lo traspasara y ya pagó por los pecados? ¿Por qué tuvo que pasar por todo este calvario? ¿Por qué fue necesaria la corona de espinas, los azotes en su espalda, los golpes en su rostro, los escupitajos? ¿Por qué fue necesaria la crucifixión, estas horas de agonía, de sed quemante, deshidratado, hermanos, agonizando? ¿Por qué fue necesario esto? ¿Por qué tanto dolor? Y creo, hermanos, que el Señor Jesucristo claramente nos deja ver que el pecado conlleva dolor. Quizá cuando pecamos podemos experimentar un placer temporal, pero ese placer no es permanente, porque a la larga lo que el pecado traerá como consecuencia será dolor. Y no solamente dolor, sino como lo dice Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. Así que el pecado trae como consecuencia la muerte. Y eso es lo que Jesús estaba a punto de experimentar. Y estaba a punto de entregar el Espíritu y de experimentar la muerte física, consecuencia del pecado. Pero no solo eso, sino que la expresión nos deja ver el sufrimiento más grande que Cristo experimentó a causa del pecado, y es la separación del Padre. Dios mío, y dice la Escritura que clamó a gran voz. ¿Puede usted imaginar la expresión de Jesús? Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? La expresión de Jesús era una expresión de dolor, de angustia, de sufrimiento. Y lo que más producía esto era la separación con su Padre. Así que, queridos hermanos, si nosotros pudiéramos tener permanentemente una conciencia de las consecuencias que el pecado trae a nuestra vida, le puedo asegurar
que, como le decía Pablo a Timoteo, huye del pecado, huye de las pasiones juveniles y muy probablemente saldríamos corriendo del pecado en lugar de coquetear con él. ¿No lo cree? Lo segundo que el Señor Jesucristo nos muestra en esta expresión, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, es la seriedad o la severidad con la que Dios trata con el pecado. Hermanos, si como padres pudiéramos hacer algo para quitar o mitigar el sufrimiento de un hijo, sin duda lo haríamos, ¿no es cierto? Si nosotros pudiéramos evitarle a un hijo un sufrimiento, lo haríamos. Y cuando Cristo expresa estas palabras de dolor y de angustia, el cielo guardó silencio. No vemos ninguna manifestación del cielo o del Padre en favor de su Hijo. No se nos dice que en ese momento los ángeles vinieron y fortalecieron a Jesús. No se nos dice que en ese momento el Padre le dio una dosis especial de gracia y de amor a su Hijo para que soportara eso y le hizo sentir que estaba con él. Hermanos, lo único que se nos dice es que hubo unas tinieblas densas desde la hora sexta hasta la hora novena. Y creo que el mensaje era muy claro. El Padre había dejado a su Hijo solo, abandonado, experimentando el sufrimiento en soledad. ¿Por qué Dios haría tal cosa? Estoy seguro, hermanos, que si Dios hubiera podido hacer algo diferente para salvarnos, lo hubiera hecho. Pero su santidad y su justicia solamente serían satisfechas por medio del pago de alguien con los recursos necesarios para hacerlo. Y el único que tenía los recursos para pagar por nuestros pecados, el único que podía satisfacer la justicia y la santidad de Dios, era el Señor Jesucristo. No había otro Cordero Pascual, no había otro sustituto, no había otro sumo sacerdote que pudiera presentar el sacrificio por nuestros pecados y después cantar victoria y salir victorioso del lugar santísimo. No había nadie, el único que podía hacerlo era nuestro Señor Jesucristo. Así que el Padre, a pesar del precio tan alto que implica salvarnos, no hace nada por hacerlo. Deja que su Hijo pague en la cruz por nosotros. Dígame una cosa. ¿Cree que para Dios el pecado es poca cosa? ¿Cree que para Dios el pecado es algo que puede pasar por alto con facilidad? Creo que la respuesta es clara, ¿no? Si no estuvo dispuesto a pasar por alto y a dejar que su Hijo pasara por esto, seguramente, hermanos, no existe otra forma en la cual Dios pueda perdonar nuestros pecados. La Biblia nos enseña que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Lo creemos, hermanos? La palabra de Dios nos enseña que nuestro Dios es un Padre donde no hay mudanza ni sombra de variación. Así que Dios sigue viendo el pecado de la misma forma en que lo veía hace 2000 años. Y el único medio sigue siendo el mismo, nuestro Señor Jesucristo. Así que el mundo, hermanos, quizá puede mirar con menosprecio el pecado. El mundo quizá en estas fechas puede olvidar las consecuencias terribles que trae el pecado y la forma tan severa en que Dios trata con él. El mundo lo puede hacer quizá, pero no es algo en que nosotros, los hijos de Dios y los cristianos, podamos hacer. Tenemos que ver el pecado de la misma forma como lo veía el Señor Jesucristo y como nuestro Padre nos lo muestra. ¿No está de acuerdo conmigo? ¿Qué le parece, hermanos, si en este tiempo oramos y le pedimos a Dios que nos ayude a recordar la razón principal por la que Cristo vino a morir en la cruz? Y fue para liberarnos del pecado. Vamos a orar. Señor, te doy muchas gracias en esta tarde, noche, porque nos permites el privilegio de haber sido rescatados del pecado. Gracias, Señor, porque a pesar de lo que nosotros somos,
y a pesar de haberte ofendido de una manera constante y de muchas formas, tú has tenido misericordia para con nosotros y nos has salvado. Gracias, Señor Jesús, por el precio tan alto que estuviste dispuesto a pagar por nosotros. Gracias por tu sangre derramada en la cruz. Gracias por tu cuerpo molido por nuestros pecados. Señor, permítenos recordar cada instante, cuando seamos tentados, cuando nuestra carne nos invite a pecar, ayúdanos a recordar que el pecado trae terribles consecuencias a la vida. Y ayúdanos a mirarlo como tú lo ves, Dios. Ayúdanos a verlo como algo que fue tan terrible que costó la sangre preciosa de tu amado Hijo. Por favor, Señor, permítenos seguir el ejemplo de nuestro Salvador. En el nombre santo y bendito de nuestro Señor Jesucristo lo pedimos y lo agradecemos todo. Amén. Soy redimido y mis pecados tú llevaste en esa cruz. Hoy nos postramos ante el Cordero que nos salvó, nos santificó. Hay poder en tu sangre, Jesús. Las cadenas rotas son y la enfermedad llevó. Hay poder en tu sangre, Jesús. Todo ciego era y todos confesarán. Soy redimido y mis pecados tú llevaste en esa cruz. Hoy nos postramos ante el Cordero que nos salvó, nos santificó. Hay poder en tu sangre, Jesús. Las cadenas rotas son y la enfermedad llevó. Hay poder en tu sangre, Jesús. Todo ciego verá y todos confesarán. Hay poder en tu sangre, Jesús. Las cadenas rotas son y la enfermedad llevó. Hay poder en tu sangre, Jesús. Todo ciego verá y todos
Cordero, tu sangre me salvó. Mi Cristo, Cordero, tu sangre me salvó. Hay poder en tu sangre, Jesús. Las cadenas rotas son y la enfermedad llevó. Hay poder en tu sangre, Jesús. Todo ciego verá y todos confesarán. Pueden ocupar sus lugares, hermanos. Buenas noches, hermanos. El quinto ejemplo, queridos hermanos, es la dependencia de otros. La frase más corta, pero no así la más importante. Todas por igual son importantes. Tengo sed. Después de esto, y como Jesús sabía que ya todo estaba consumado, dijo, tengo sed, para que la escritura se cumpliese. Salmos 22:15, queridos hermanos, dice, como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte. Gracias al Espíritu Santo, hermanos, que no ha dejado caer en tierra una sola de sus palabras. Mateo 5:18, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. ¿Imaginan las horas que llevaba nuestro Señor y Salvador pendiendo de esa cruz? ¿Se pueden imaginar todos los fluidos, todos los líquidos que había perdido? Era evidente de que tenía sed. Queridos hermanos, esto nos habla de su naturaleza humana, del Dios hombre, quien es 100% divino, pero también 100% humano. Tuvo que participar de carne y de sangre, como cada uno de nosotros, para identificarse con nosotros. Nada más vamos a aclarar, y con letras mayúsculas, pero sin pecado. Nuestro Señor estaba pendiendo de esa cruz y exclamó esta frase, tengo sed, pero no una sed de Dios, hermanos, como era su naturaleza divina y aún en la humana siempre dependía de Él. Él nos mostró cómo podíamos depender totalmente de Él y quiere que también entre nosotros, somos seres sociables, hermanos, tenemos que depender unos de otros. Ese ejemplo nos está dando nuestro divino Salvador, nuestro divino Maestro, el depender unos de otros, pero principalmente de nuestro Señor. Cristo experimentó las condiciones de la verdadera humanidad. Con su expresión mencionaba que no decía una sed del Señor, una sed de su Padre, sino que tenía sed física, tenía sed de algo de beber. Necesitaba beber algo y no podía obtenerlo por él mismo,
Jesús dependió de otros y nos está mostrando cómo nosotros también tenemos que depender principalmente de Él y entre nosotros, unos de otros. Nuestro Señor sabía lo que estaba sucediendo en pleno control y a la vez obedecía la voluntad de su Padre. Había rehusado beber vino que se les daba para mitigar el dolor. Y los romanos acostumbraban dar vinagre, que era, llamémosle, un vino muy económico, muy barato. Y él rehusó. ¿Por qué? Porque él se ofreció, él siempre se ofrecía a los que estaban, el vino se le ofrecía a los que estaban a punto de ser crucificados. Él estaba soportando el verdadero dolor, un dolor indescriptible de lo que humanamente se puede soportar. Este sufrimiento físico que conlleva el desgaste de un cuerpo humano y la combinación, queridos hermanos, de la oscuridad, la sed y el aislamiento se describe como el verdadero infierno. Imaginémonos sumándole esa sed combinada con la oscuridad, con un aislamiento total. Cuando a alguien se le quiere castigar severamente, se le aísla. Pues había razones físicas, hermanos, para tener sed, pero también razones espirituales. Como Cristo está familiarizado con esta necesidad humana, es nuestro sumo sacerdote compasivo, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto Él mismo padeció, siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que somos tentados. Queridos hermanos, nuestro Señor y Salvador, nuestro Divino Maestro, entiende tu dolor, entiende tu necesidad, principalmente de Él y de los demás. Por eso es que como nuestro sumo sacerdote, Él que experimentó todo el peor sufrimiento, indecible y sin razón humanamente, pero a la verdad el Hijo del Hombre va según está escrito de Él, pero hay de aquel por quien se ha entregado. Se tenía que cumplir la Escritura. Por eso dice que esto se dijo para que se cumpliera la Escritura, las sagradas Escrituras, la palabra de Dios. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Hermanos, las Escrituras nos narran incontables escenas de desgaste físico de nuestro Señor. Él cuando tenía sueño buscaba en la barca y se quedó dormido. Él estaba dormido en la barca. Cuando llegó con la mujer samaritana al pozo de Jacob, dice que llegó cansado y se sentó así de cansado como iba. Y también él cuando tenía sed, pues le proveían de beber. Él llegó a exclamar que le dieran algo de comer. Experimentó todas las necesidades de nosotros, hermanos. Él estaba desanimado también. Dice la Escritura que Él sufrió tal contradicción de pecadores. Lo que decía nuestro hermano, imaginémonos a nuestro Señor estar pagando por el pecado de todos y nosotros pecando. Eso sufrió nuestro Señor, tal contradicción de pecadores. Todo eso lo sufrió. Podemos ver la separación del Padre, que fue algo terrible, pero también
Él nunca se quejó, jamás se quejó. Él experimentó todas las emociones, todas, que como humanos podemos experimentar. Repito, tuvo hambre. Recuerdan cuando la suegra de Pedro, después de haber sido curada de la fiebre, se levantó y le servía. El Señor frecuentaba fiestas, las bodas, por eso recibió un título de comilón y bebedor, pero en realidad estamos hablando de las necesidades humanas que todos tenemos, hermanos. Y yo sé que la mayor necesidad que todos tenemos es la necesidad de Dios. Hay consecuencias por el pecado, consecuencias terribles. Por eso es que nuestro Señor tuvo que padecer tal situación. Así como nosotros, como Jesús, hermanos, nosotros debemos reconocer que necesitamos apoyarnos unos de otros. Y somos una familia, la familia de Dios, somos el pueblo de Dios, somos una familia que el Señor ha hecho y ha comprado por precio. Y así debemos de vernos, hermanos. No sé la necesidad por la que estés pasando, pero tenemos que orar unos por otros. Dice la Escritura que debemos de sobrellevar las cargas los unos de los otros. Y efectivamente, para eso es que tenemos este ejemplo de nuestro divino Maestro, hermanos. Y es el momento de mostrar compasión por los demás, de sumarnos a satisfacer esas necesidades de los demás. Ya tenemos ejemplo, el reconocer que dependemos unos de otros, pero principalmente de Dios. No podemos ir a ayudar a otros cuando nosotros mismos estamos necesitados. Tenemos que ir a la presencia de nuestro divino Maestro para que Él nos capacite, para que por el poder de su palabra y su espíritu seamos capacitados. Él lo hacía con frecuencia, se iba a un lugar aparte y Él oraba al Padre, tenía un tiempo a solas con Él. Así debemos de hacerlo, hermanos. Y la verdad, no me van a dejar mentir, que la mayor necesidad que todo ser humano tiene es la necesidad de las buenas nuevas, la necesidad del Evangelio. Y vaya que es verdadera comida y verdadera bebida. Hermanos, les invito a ponernos de pie, vamos a orar a nuestro Señor. Padre bendito, Dios todopoderoso, te alabamos, Señor, te bendecimos y glorificamos porque, Padre, a través de estos ejemplos, de estas últimas frases que tú, en medio de tal sufrimiento y tal contradicción de pecadores, exclamaste, lo hiciste, Dios, por tu amor eterno y perfecto, por tu compasión. Querido Señor, te pedimos que nos ayudes en nuestra debilidad y que aprendamos de ti, cual divino Maestro, que tenemos que aprender a depender unos de otros, pero antes ir a ti para que podamos ser controlados por tu Espíritu, que podamos ser llenos de tu palabra, que podamos, Señor, estar capacitados para así poder ayudar a otros. Primero tenemos que ser consolados, tenemos que ser fortalecidos para poder hacer lo propio, porque tú, siendo nuestro Señor, nos dejaste ejemplo. Tú no viniste para ser servido, sino para servir y dar tu vida en rescate por muchos. Y Señor, pues queremos ser instrumentos en tus manos de utilidad para llevar bendición a aquel que lo requiera. Y tu palabra dice que pues tengamos cuidado primeramente con los de la familia. Ayúdanos, Señor, a hacer así. Te lo rogamos en nombre del Señor Jesucristo. Amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos. Y seguimos con
con estas palabras, con este ejemplo que Jesús nos está dando. Y dice Juan 19:30, cuando Jesús había tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Consumado es, Jesús proclama una victoria eterna. Jesús con estas palabras no fueron unas palabras de un suspiro, de resignación, sino fue un grito de cumplimiento, fue un grito de victoria. Concluyó la obra que el Padre le había encomendado y no quedó nada sin hacer. Todo el plan redentor fue llevado a cabo con una fidelidad absoluta. Consumado es la sexta palabra, tetelesté en el griego, que significa o declara que una deuda está pagada, que la deuda está totalmente cubierta, o que algo, un objetivo, es cumplido totalmente. Hermanos, Jesús terminó su misión, la terminó con fidelidad. Jesús vino a este mundo y vino a cumplir su misión. Jesús soportó el dolor en la cruz porque Él tenía su propósito muy claro. En Isaías 53, el 3 al 7 dice, desaparecido y desechado entre los hombres, varón de dolor, experimentado en quebranto. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. Hermanos, Jesús vino a cumplir su propósito. Parte de su propósito era cumplir las Escrituras, era cumplir cada una de las profecías que estaban en la palabra, que estaban en la Biblia. Y Él, hermanos, lo cumplió. Cada una de las Escrituras, cada propósito que Él tenía en esta vida, lo cumplió. Y hermanos, el sufrimiento no fue el final, sino fue un camino hacia la victoria. Él estaba enfocado en el propósito del Padre. Él estaba con su mirada en el propósito que su Padre le había encomendado. Primera de Pedro 3:18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. ¿Cuál era su propósito, hermanos? Venir a este mundo, vivir como hombre, sufrir las necesidades que sufre un hombre, sufrir todo este calvario, llegar a la cruz y pagar por nuestros pecados. Consumado es. Él pagó nuestros pecados, hermanos. Él cubrió la deuda total. Él vivió en una obediencia total ante su Padre. Él vivió en un plan que era un plan divino hasta el último suspiro. Consumado es. Y esto no significa terminar por terminar, sino terminar cumpliendo un propósito. Se trata, hermanos, de caminar en fidelidad, paso a paso en tu vida. Jesús no deja nada pendiente, hermanos. Jesús vino a este mundo y cumplió todo lo que estaba dentro de su plan, dentro del plan que el Padre había tenido para Él. En Juan 17:4, una de las últimas veces que Jesús ora, dice, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciere. Jesús cumplió todo su plan, hermanos. Jesús no dejó nada a medias. Jesús no vino a este mundo y dijo, esto sí me gusta, esto no me gusta, esto me da flojera. Jesús vino a este mundo a cumplir un plan redentor, a cumplir un plan, hermanos, que nos daría una vida eterna a nosotros. No es vivir por vivir, es vivir para concluir la obra de Dios en tu vida. Y vemos un claro ejemplo en la vida de Pablo, en 2 de Timoteo 4:7, que dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Aquí él está diciendo, he peleado la buena batalla. O sea, lo que tú me pediste que hiciera, he
cumplido esta parte, he batallado. ¿Por qué la batalla? ¿Por qué la buena batalla? Porque era el plan de Dios en su vida. ¿Por qué? ¿Y por qué batalla? Porque obviamente la vida cristiana no es fácil, ¿no? El remar contra corriente, el querer cumplir la voluntad de Dios en un mundo que lo único que quiere es separarse de Dios, obviamente no es fácil. Es una batalla, pero es una buena batalla, porque es cumplir la voluntad de Dios en tu vida. Dice, he acabado la carrera. Él tenía una meta, él sabía cuál era su meta, y él llegó a su meta. Y dice, he guardado la fe, me he agarrado de la mano de Dios para seguir esta batalla, para concluir mi meta. No vivamos dudando de hacer o no hacer el plan de Dios en nuestras vidas. Vivamos cumpliendo el plan de Dios en nuestra vida, hermanos. Jesús es un claro ejemplo y es el mejor ejemplo que podemos tener de cómo cuando Dios nos pone un plano en nuestra vida, debemos de luchar. Y a veces vamos a sufrir, pero sabiendo que Dios está con nosotros, sabiendo que estamos agarrados de la mano de Dios y que Él nos va a dar la fortaleza para seguir adelante. Dios te llama a perseverar hasta cumplir tu propósito. Tenemos una misión en esta tierra, glorificar a nuestro Dios. Tenemos una misión en esta tierra, alabar a nuestro Dios, pero también compartir su palabra, pero también traer a esas personas que se están muriendo sin conocerlo, traerlos a su pie, compartir el evangelio. Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Hermanos, somos hijos de Dios y estamos hechos para hacer buenas obras. ¿Y cuáles son estas buenas obras? Ayudar al prójimo, compartir su palabra, compartir su amor, traer a esas personas que se están perdiendo a sus pies, hermanos. Ese es un propósito que todos tenemos. Dice la Biblia que debemos de ir y hacer discípulos a todas las naciones, ¿no? O sea, no simplemente es, usas un discípulo o dos discípulos, no, nos dice Dios, nos dice Jesús en su palabra, tenemos que ir y hacer discípulos a todas las naciones. Al menos todos tenemos este plan divino en nuestras vidas. Y claro, cada uno tiene un plan específico que Dios te ha puesto. Y esos planes, hermanos, somos los que debemos de concluir. Somos los que debemos de luchar esa buena batalla. Somos los que debemos de seguir y proseguir hasta la meta, hermanos, agarrados de la mano de Dios. Y hermanos, Dios no solo te llama, Él te capacita y Él te fortalece en sus planes. Y les voy a compartir 2 versículos para terminar que en lo personal a mí me fortalecen cada que lo necesito. Isaías 41:10, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Josué 1:9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque yo, Jehová, estaré contigo a donde quiera que vayas. Dios no nos da simplemente un propósito y te dice, hazle como puedas. Dios te dice, este es tu propósito. Y en este propósito vamos a caminar juntos. Vamos a caminar juntos y estaré contigo y te ayudaré. Y en el momento que tú estés desmayando, te agarraré fuertemente y seguiremos caminando juntos. El ejemplo que podemos ver en esta palabra, hermanos, es concluir cada uno de los propósitos que Dios tiene en nuestras vidas. Y nos enseña claramente que no estamos solos, que Él está con nosotros, hermanos. Que en cualquier circunstancia que estés pasando, Él está contigo, para que no desmayemos, para que sigamos adelante. Jesús es nuestro ejemplo de fidelidad y obediencia. Su palabra, consumado es, nos enseña que no solo se trata de vivir, sino de vivir cumpliendo nuestra misión. No fuimos llamados a comenzar y a rendirnos, sino fuimos llamados a avanzar hasta terminar nuestra obra. Vivamos con el ejemplo que Jesús nos ha dado y vivamos con este ejemplo
de concluir cada uno de los planes que Dios ha puesto en tu vida. Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos gracias por estos ejemplos que tú nos estás dando a través de estas palabras, mi Dios. Y en especial te pedimos por esta palabra, mi Dios, consumado es, sabiendo, Señor, que el ejemplo que tú nos pones a nosotros es que tu plan, Señor, que nos pones en nuestras vidas, debemos de terminarlos, mi Dios. Ayúdanos a agarrarnos de tu mano para poder terminar y poder, Señor, llegar a tu presencia y decirte, mi Dios, consumado es, mi Dios, consumado es tu propósito en mi vida. Cubierto está tu propósito que pusiste en mi vida, mi Dios. Ayúdanos, mi Dios, a ser esos siervos, mi Dios, fieles, que quieren entregar su vida en ti, que quieren luchar esta buena batalla, mi Dios, que quieren proseguir hasta la meta, mi Dios, agarrados de tu fe, mi Dios, agarrados de tu mano, mi Dios, depositando nuestra fe en ti, mi Dios. Te damos gracias por ello, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Cuán bello es quien murió por mí, fui perdonado, yo fui encontrado. Caminaré en tus promesas, permaneceré, a ti miraré. Solo en ti confiaré. Fue tu cruz la que me salvó, fue tu amor que me rescató. Por eso canto adoración al que Él es el gran yo soy. Quien murió por mí, fui perdonado, yo fui encontrado. Caminaré en tus promesas, permaneceré, a ti miraré, solo en ti confiaré. La que me salvó, fue tu amor que me rescató. Por eso canto adoración al que Él es el gran yo soy. Fue tu sangre que me limpió, fue tu voz la que me llamó. Fue la gracia de un buen padre la que me enamoró. Para que todos oigan que hay alguien que primero nos amó. Hoy yo canto esa canción para que todos oigan que hay alguien que primero nos amó. Que primero nos amó. Fue tu
cruz la que me salvó. Fue tu amor el que me rescató. Por eso canto adoración al que Él es el gran yo soy. Fue tu sangre que me limpió, fue tu voz la que me llamó, fue la gracia de un buen padre la que me enamoró. Tome su lugar, hermanos. Cuando te sientas abandonado, triste o frustrado, ve a la cruz del Calvario, mira la cruz y eso va a marcar una diferencia en tu vida, porque en la cruz todo termina y todo inicia ahí, todo, hermanos. Si cada frase del Señor Jesucristo tiene un ejemplo muy claro para cada uno de nosotros, una invitación para seguirle. En Lucas 23:46 se encuentra la última frase de Jesús, que Jesús dijo ahí en la cruz del Calvario. Y es un ejemplo que creo que todos tenemos que tomar en cuenta, y es encomendarnos al Señor. ¿Cómo lo dijo? Mire cómo dice Lucas 23:46. En ese momento Jesús clamó a gran voz y dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y después de haber dicho esto, expiró. Si usted ha leído los evangelios, sabe que después de que Jesús murió, los soldados iban a romper las piernas porque pensaban que aún estaba vivo, pero al darse cuenta que ya estaba muerto, lo que hicieron fue clavarle una lanza en el corazón, y dice que brotó agua y sangre. ¿Sí lo recuerda? ¿Sabe que hay una explicación médica para eso? El Señor Jesús estaba deshidratado. O sea, todo el sufrimiento, la pérdida de sangre, de líquido, lo llevaron hasta el extremo, hermanos, de lo que puede llegar un ser humano. Por eso su corazón estaba tan inflamado que cuando la lanza entró, se liberó lo que había dentro, sangre y agua. Así es que en esos momentos tan complicados y tan difíciles que el Señor Jesucristo estaba, ya cuando muere, lo que hace es encomendarse al Padre. En tus manos encomiendo mi espíritu. Aquel padre que en un momento se sintió abandonado por Él, por esos momentos tan complicados, de esa sed tan profunda que sintió. Y ahí, hermanos, en los últimos momentos, ¿qué hace? Encomienda su espíritu al Padre. Y creo que es lo que nosotros tenemos que hacer. Tú tienes que encomendar tu vida, tienes que encomendar tu muerte, incluso tienes que encomendar tu eternidad en las manos del Padre. Es lo más seguro. Ahora, ¿por qué Jesús hace esto? Porque conoce a su Padre y sabe que hay promesas que se van a cumplir. Sabe que su Padre no le va a fallar. Sabe que su Padre le va a cumplir. Hay una hermosa promesa allá en el Salmo 16:10. Escuche lo que dice: pues tú no abandonarás mi alma en el Seol, ni permitirás que a tu santo ver corrupción. Esa es la confianza que Jesús tiene, hermanos. Él sabe que por la promesa del Padre, Él se va a levantar de los muertos, que no lo va a dejar ahí en el Seol, y que su cuerpo no va a haber corrupción. Sabe, porque varias veces lo mencionó, que Él iba a padecer, iba a sufrir, iba a morir, pero sabía que el Señor lo iba a levantar de los muertos. Por eso Jesucristo encomienda su espíritu, su alma al Señor. Y es lo mejor que tú puedes hacer. Encomendar tu vida, encomendar incluso tu muerte y tu eternidad en las manos del Señor. Cada una de estas palabras es un ejemplo para cada uno de nosotros, y también es un desafío. Y quiero que te vayas de este lugar y que no olvides esas palabras, ese ejemplo para nosotros. 1, debes perdonar. Perdona a aquellos que han pecado contra ti. Libérate.
Ponlos en las manos del Señor, no importa lo que te haya hecho, perdona. Porque si tú perdonas, vas a ser una persona libre. Así es que el Señor Jesucristo perdonó a aquellos que le estaban haciendo daño. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. También proclama la verdad a las almas condenadas que están perdidas sin esta verdad. Alcanza a aquellos, usted escuchó, sin importar las circunstancias, más allá de las circunstancias, de tus circunstancias, hay un propósito para ti, es proclamar la verdad, alcanzar a aquellos que necesitan de Jesús. Ama desinteresadamente. Jesús, en medio del sufrimiento, se acordó de su madre. Comprende las implicaciones del pecado. Ya Johnny nos ha expuesto esto. El pecado es mucho más serio de lo que tú crees. El pecado daña, lastima, separa, acaba, hermanos. Es el principal problema de nosotros los seres humanos. El problema más grande que tenemos es el pecado. Y reconoce tu debilidad, necesitas de los demás, permite a otros atenderte en tus necesidades. Jesús tenía sed, él no podía ayudarse a sí mismo. Y termina la obra que Cristo nos entregó por hacer. Aquí en la tierra, mientras estés aquí, vive para el Señor, vive para la eternidad. Y 7, hermanos, descansa confiando en las manos de un Dios dedicado, cuyas promesas son seguras. Es el ejemplo que tenemos en el Señor en la cruz del Calvario. O como lo dice el apóstol Pedro, 1 de Pedro 2:21, tenemos que aprender a seguir su ejemplo. Porque también Cristo sufrió por nosotros, con lo que nos dio un ejemplo. ¿Para qué, hermanos? Para que sigamos sus pasos. ¿Qué le parece si se pone de pie y me ayuda a leer este versículo? 1 de Pedro 2:21. Vamos a dar lectura, hermanos, por favor. Dice, porque también Cristo sufrió por nosotros, con lo que nos dio un ejemplo para que sigamos sus pasos. 1 de Pedro 2:21. Vamos a orar, yo le invito a que cierre sus ojos. Yo no sé cuál sea su necesidad, yo no sé cuál es tu problema, pero créelo que todo termina en la cruz del Calvario y todo empieza ahí. Cualquier situación, sin importar lo que estés sufriendo, padeciendo, ven a Jesús, póstrate ante la cruz y eso te va a dar mucha libertad. Así es que cierra tus ojos, por favor, y oremos. Señor Jesús, gracias. Gracias, Señor, porque en ti tenemos plena libertad. Gracias porque has muerto por nosotros, has derramado tu sangre, nos has dado un ejemplo a seguir, incluso en la manera que has enfrentado tu muerte. De tu boca, Señor, a pesar del sufrimiento, a pesar del tormento bajo el que estabas puesto, solamente expresaste palabras de bendición. Y queremos, Señor, hacer lo mismo. Danos la fuerza para hacerlo, por favor. Lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Jesús dar perdón, solo de Jesús la sangre y un nuevo corazón, solo de Jesús la sangre, precioso es el raudal que limpia todo mal, no hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Vamos a tomar nuestros lugares un minuto, hermanos. Hemos pasado una noche hermosa. Vamos a pedirle a los hermanos que nos van a apoyar a recoger las ofrendas que pasen al frente.
Bendecida tarde, hermanos. Me voy a permitir leer Malaquías 3:10. Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Oremos. Amado Padre, te damos gracias porque un año más nos has permitido reunirnos aquí, Señor, a tu iglesia, para recordar el precioso sacrificio que hiciste por cada uno de nosotros, Señor. Gracias porque moriste en esa cruz y sufriste un dolor tan tremendo, Dios, sin merecerlo. Todo por amor a nosotros. En esta noche te quiero pedir que pongas pan en la mesa de cada una de las familias de esta iglesia, Señor, y que proveas a todos aquellos que tienen necesidad económica. De igual manera te pido que multipliques los diezmos y las ofrendas que en esta noche se van a levantar, Señor, y que los multipliques para continuar con tu obra. Todo te lo pido y te lo agradezco en el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Esta bendecida noche, hermanos, hemos sido retados. Dios ha hablado en nuestras vidas y le damos gracias por la vida de cada uno de los hermanos que estuvo al frente. Queremos recordarles que el domingo a las 7 de la mañana, hermanos, tendremos nuestro culto de celebración. Es la resurrección, hermanos, la que nosotros celebramos. La historia no termina hoy, tiene un final feliz. Así que nos vemos el domingo a las 7 de la mañana. Por favor, si tiene una prenda blanca que quiera portar ese día, está invitado a hacerlo. Y a las 11, hermanos, los esperamos también. Vamos a tener bautizos. Hay hermanos que están obedeciendo este mandato. Y también, hermanos, ese culto va a ser de gran bendición. El culto de las 9 de la mañana no se va a llevar a cabo, se los recordamos, los esperamos. Así que vamos a terminar cantando, hermanos, vamos a terminar gozándonos en Él. Vamos a ponernos en pie. Fue el rescate eficaz, solo de Jesús la sangre trajo sanidad y paz. Solo de Jesús la sangre, precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Ahora quiero amarte, vivir para agradarte, como tú te entregaste sin reservas, me amaste así. Así quiero amarte. Ahora quiero amarte, vivir para agradarte, como tú te entregaste sin reservas, me amaste así. Así quiero amarte. Sobre la cruz dice, sobre la cruz se partió tu cuerpo por mi rebelión, y al ver tu dolor el Padre su rostro escondió. Tu cuerpo fue herido
mí, fuiste abatido. Ahora queremos amarte. Ahora quiero amarte, vivir para agradarte. Como tú te entregaste, sin reservas me amaste así. Así quiero amarte. Vamos una vez más, quedamos despedidos. Ahora quiero amarte, vivir para agradarte. Como tú te entregaste, sin reservas me amaste así. Así quiero amarte. Así. Así quiero amarte. Así. Así quiero amarte. Así. Así quiero amarte. Estamos despedidos, hermanos. Que tengan una noche maravillosa. Nos vemos el domingo.